¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en esta entrega de Esto No es Chacota. Estamos aquí otra vez reunidos con Roberto y Kenny. Así que chicos, porfa, la bienvenida. ¿Cómo es Nachito, hermano? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Y aquí con un invitado, ahí lo vamos a presentar, pero también quería preguntarte cómo te ha ido en la propuesta. Ah, claro, sí, creo que es lo que todos querían saber, ¿no? Así que sí, la verdad es que me fue bastante bien, todo salió positivo, así que Dicho que no, ya. pronto ya estaremos con más novedades. Kenny. Buenas noches, buenos días, buenas tardes amigos a todos. Gracias por seguirnos, este nuevo capítulo de Esto No es Chacota, el episodio 4, con un tema muy importante, ¿no? Que en los últimos días ha sonado muy fuerte, y es el desenlace de lo que pasó en la demanda de Bolivia contra Chile en La Haya, ¿no? Así es, estamos reunidos precisamente para hablar de este tema, de la demanda marítima que presentó Bolivia y que el lunes 1 de octubre en realidad fue desestimada por la Corte Internacional de La Haya. Y para abordar todos estos temas hemos invitado a un amigo muy especial. Él es Andrés Guzmán, es especialista en temas internacionales, así que el día de hoy nos está acompañando para hablar de este tema. Así que Andrés, porfa, la bienvenida. Sí, hola, bueno, un saludo a toda la audiencia y a ustedes muchachos, un gusto estar aquí en Esto No es Chacota y bueno, dispuesto pues a conversar y a compartir un poco mis impresiones de lo que ha pasado en este desenlace desastroso para Bolivia. Bueno, entonces empezaremos, ¿no? Directo al... Que hay mucho tema por tocar. El dedo a la herida. El dedo a la herida. Bueno, a ver, queremos primero preguntarte, querido Andrés, queremos hacer una introducción, queremos refrescar un poco la memoria de todos los que nos escuchan, y queremos que nos hables un poco de cómo es que el Estado boliviano llega a esta instancia de la Corte Internacional de La Haya, ¿no? ¿Qué ha pasado todo este tiempo desde que se presentó la demanda? Sí, bueno, es interesante analizar cómo se ha llegado a la demanda, porque no muchos recuerdan que el gobierno de Evo Morales en un principio se mantuvo en la cordialidad, ¿no? O sea, es decir, Evo Morales intentó por las buenas en un principio y realmente lo logró. Realmente hubo un periodo inédito, diría, en nuestra historia, donde vimos un acercamiento con el primer gobierno de Michelle Bachelet, en el cual se desarrolló lo que se conoció como la Agenda de 13 puntos, y además de ello se produjo un acercamiento muy interesante porque vimos ir y venir a parlamentarios, periodistas, indígenas y muchos otros miembros de la sociedad civil que intercambiaron muchas manifestaciones de entendimiento y de cordialidad en un periodo, como digo, inédito, ¿no? Y mientras eso ocurría, la Agenda de 13 puntos también se desarrollaba con ciertos avances, si bien nunca se logró nada concreto en los temas más importantes, que son obviamente el tema marítimo, que era el punto 6, y el tema del SIDAL, el punto 7. Sí hubo ciertos avances, principalmente en los temas fronterizos, ¿no? De integración física, pero bueno, como digo, lo esencial no se avanzó, y pasaron casi 5 años de esta luna de miel, si se quiere, porque de verdad lo fue, para contrastarlo con lo que vino después, que fue terrible o muy agresivo y tenso. Ese periodo fue muy interesante, pero el punto de quiebre, ¿no? También hay que verlo en el desgaste que generó todo esto, ¿no? Evo Morales empezó a dar cuenta que Chile simplemente dilataba las cosas y no llegaba a nada concreto, ¿no? Y en eso hubo un cambio de gobierno, ¿no? Vino ya Piñera, el primer gobierno de Piñera, y se continuaron los primeros meses de este gobierno los acercamientos, las reuniones de la Agenda de 13 puntos, y en eso el 14 de julio del 2010 se firmó un acta de la Agenda de 13 puntos que decía que ambos países se comprometen a presentar, así como alcanzar, soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo, ¿no? En el punto 6. Ese era un compromiso muy importante, porque después de mucho tiempo ambos países se comprometían a algo serio y concreto para este tema. ¿Y qué pasó después? Cuando se tenían que presentar estas soluciones concretas, factibles y útiles, en noviembre del 2010, Chile decidió cancelar esas reuniones.
Piñera de repente decidió no concurrir o bueno, no enviar a sus delegados a esta reunión y nunca más se pudo avanzar en la agenda de 13 puntos. Ahí se congeló. Poco después vino otro incidente que sin duda también tensionó más las cosas, que fue el arresto del general Sanabria, el ex antidrogas de Bolivia, en un operativo de la DEA de Estados Unidos y de Carabineros de Chile. Entonces Evo Morales quedó muy molesto, ¿no? Y lo dijo personalmente, esto es una deslealtad, porque además teníamos acuerdos con Chile sobre narcotráfico que decían que había que intercambiar información al respecto y los chilenos no le avisaron a Morales. Entonces, ante esa situación y después de algunos intentos por reactivar las negociaciones, Evo Morales decidió anunciar la demanda, ¿no? Anunciar que iba a demandar a Chile el 23 de marzo del 2011. Y a partir de ese momento viene un periodo muy intenso de acusaciones y recriminaciones entre ambos gobiernos que, bueno, lo hemos vivido hasta el presente, básicamente. Tú mencionabas el aspecto de que a pesar de haber habido un cambio de gobierno y hay una afinidad, digamos, con el gobierno de Bachelet por un régimen más socialista comparado con el de Piñera, sí. Y a pesar de esa transición se llegó a esa conclusión de hacer una negociación, pero tú dirías que esos eventos, por ejemplo el de Sanabria, ¿o hay algún otro factor que haya incidido en que Piñera decida cortar? ¿O cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Qué es lo que habría pasado para que se corte así tan bruscamente? En realidad, yo creo que en ese momento Piñera, que ya había anunciado que él no iba a negociar soberanía, dijo, esto no nos sirve de nada, no nos conduce a nada tener una negociación con Bolivia sobre el tema marítimo, estamos generando expectativas sin ningún beneficio para Chile, ¿no? Y menos para la política que él defiende, la derecha chilena. Entonces, ante esa situación decidió terminar las negociaciones y sin ningún argumento. Sin ninguna explicación, porque realmente no hubo explicación. Y asumiendo o creyendo que los bolivianos solo teníamos que resignarnos, ¿no? No había ninguna opción para Bolivia fuera de o se entiende con Chile o nada y punto, ¿no? Pero vino esta opción de la demanda y tomamos esa opción. Y en un primer momento, y eso también es un elemento muy interesante de análisis, fue que la decisión que se adoptó de demandar a Chile no fue con los argumentos que finalmente se presentaron, sino con otros argumentos que fueron elaborados por los hermanos Chávez. No sé si escuchó de ellos. Exacto. Don Víctor Hugo y Wilfredo Chávez. Sí, ellos elaboraron una propuesta de demanda que era una locura, realmente era totalmente jalada de los pelos. O sea, en todo caso, bien que se ha cambiado, digamos. Claramente, con esa demanda definitivamente no hubiéramos llegado muy lejos. Ni siquiera hubiera aceptado la Corte. Ni siquiera lo hubieran aceptado. Ahora, bueno, dado el resultado que finalmente hemos obtenido, quizás hubiese sido mejor que no lo acepten, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Lo que ellos básicamente pedían era impugnar el Tratado de 1904, acudir al arbitraje y reclamar unos territorios que según ellos nunca los habíamos cedido, ¿no? Los territorios comprendidos entre el paralelo 23 y 24 de latitud sur, que efectivamente no están mencionados en el Tratado de 1904, pero que sí fueron cedidos por Bolivia en un documento posterior al tratado, ¿no? En un acta protocolizada del 15 de noviembre de 1904, ¿no? Es decir, casi un mes después de la firma del tratado. Entonces los señores Chávez no conocían este documento, nunca seguramente lo habían visto y creían que Bolivia no había cedido sus territorios. Entonces hicieron su propuesta y convencieron al presidente Morales de presentar la demanda. Entonces... Perdón que te corte, pero ¿estos señores tenían algún cargo dentro del gobierno de ese entonces o eran nada más como parte de la sociedad civil que venían con una propuesta? Eran asesores, ¿no? Eran muy cercanos por lo menos a Evo Morales, no estoy seguro de que tenían algún cargo. De hecho, bueno, Wilfredo hoy es ministro, me parece. Pero en ese momento no tenían, bueno, no recuerdo exactamente, pero el punto es que los hermanos Chávez habían
planteado esta propuesta ya antes, ¿no? Incluso se la habían presentado al gobierno a Carlos Mesa, quien la desestimó. Y bueno, después se creó Diremar y se evaluaron las verdaderas posibilidades que tenía Bolivia y se descartó esta propuesta porque efectivamente no tenía ningún asidero dentro del derecho internacional. Y en eso, y en un golpe de un poco de suerte, entre comillas, porque como el resultado no fue positivo, tal vez no fue tanta suerte, se encontró este argumento que finalmente se presentó, ¿no? El tema de los compromisos y las promesas que Chile había hecho a lo largo de la historia para negociar este problema y resolverlo. Entonces, en base a eso, principalmente en un primer momento en base a los actos unilaterales de los estados, que es una teoría del derecho internacional, Bolivia empezó a construir una demanda ya en 2011 y finalmente la presentó el 2013, ¿no? Ya cuando tenía un equipo más consolidado de abogados internacionales y también obviamente un equipo dentro de Bolivia que hizo todas las investigaciones de la parte histórica y bueno, todo el trabajo, ¿no? Que realmente fue un trabajo muy arduo. Yo lo conocí en cierta parte, bueno, por amistades y porque yo también tuve la oportunidad de trabajar en Diremar muy poco tiempo, pero bueno, algo supe y efectivamente se hizo un trabajo muy, muy profesional y sobre todo muy comprometido, ¿no? Y en eso es algo que creo que hay que, bueno, pues poner las cosas en su lugar, porque hay mucha gente que critica, ¿no?, duramente a quienes han sido responsables, y si bien efectivamente existe una responsabilidad de quienes han tomado las decisiones, el equipo que ha trabajado, que ha estado detrás de todo esto, ha puesto todo de sí, ¿no? Ha dado todo su compromiso y han hecho todo con mucha ilusión de realmente, bueno, creer que estaban haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces tampoco es justo recriminarlos o, no sé, estigmatizarlos por esto, ¿no? Querido Andrés, entonces, llegar a la corte con la demanda, dentro del ámbito pacifista, o sea, obviamente que no estamos llevando las armas, ¿no? Son descabellados hablar de ese tema. Claro, es que eso es la demanda, ¿no? Un arreglo pacífico de solución de controversia. Entonces, llegar a la corte es ir un all-in, o sea, estamos poniendo todo, porque también sabemos y estamos conscientes de que que el fallo de la corte es inapelable y vinculante. Sí. Entonces, ¿es decir, con un all-in a todo? No necesariamente, ¿no? Porque lo que la Corte ha dicho es que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar. Solo eso. O sea, es decir, la Corte no le prohíbe a Bolivia buscar otros caminos. Es más, la misma Corte le plantea a Bolivia y a ambas partes buscar esta solución mediante un diálogo y mediante también otros mecanismos de resolución de controversias, ¿no? Menciona en el mismo fallo la conciliación, el arbitraje, los buenos oficios o cualquier otro mecanismo de solución de controversias. Entonces, no es que se ha cerrado todas las puertas, no es que el tema se ha terminado con esto, es efectivamente un golpe muy duro para nuestras pretensiones, pero bueno, pues yo digo, ahora que sabemos que no existe la obligación de negociar, bueno, entonces será una negociación voluntaria, ¿no? Ahora ya no vamos a obligar a Chile, ahora tiene que ser voluntariamente y es también hasta lógico creer o pensar que tiene que ser de manera voluntaria y sin que medie una obligación. Ahora, o será por la negociación o será tal vez por otro mecanismo, ya veremos, ¿no? O sea, creo que eso también es otra cosa que tenemos que estar bien seguros los bolivianos, del hecho de que aquí la Corte no es la que decide si esto se acaba o continúa. Tampoco es el presidente de Chile el que decide eso. Los que decidimos eso somos el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir. Claro, bueno, de todas maneras, el presidente Piñera declaró una vez conocido el fallo que como Estado ellos siempre iban a estar abiertos al diálogo, siempre y cuando el Estado boliviano, digamos, deje a un lado las pretensiones de soberanía, digámoslo así. Sí. Entonces es como que tampoco se cierra por ese lado, aunque claro, digamos, es un
es una declaración, tampoco va a salir a decir ya no vamos a negociar nada y se cierran las puertas, ¿no? Pero al ser una declaración pública, digamos que también abre cierta expectativa y abre también algunas puertas, ¿no? O sea... Claro, pero creo que básicamente se está refiriendo a hablar de otros temas, ¿no? No de este tema. ¿No crees que definitivamente el gobierno de Chile... No creo que con Piñera vayamos a avanzar nada, menos ahora. Creo que en todo caso tenemos que esperar un tiempo ahora, ¿no? Es importante hacer una reflexión también entre los bolivianos, un poco también pasar este mal momento, este mal sabor que nos ha dejado el fallo, que realmente ha dolido, pero siempre con la convicción de que es posible, ¿no? De que en el futuro esto va a resurgir, porque si uno ve también este tema desde la perspectiva histórica, se da cuenta de que este es un intento más que ha hecho Bolivia a lo largo de la historia, ¿no? Para resolver este problema. Entonces eso, en lugar de afectarnos, se puede tomar de una forma positiva. Una vez más hemos tratado por otro mecanismo, no se ha podido, pero vamos a seguir. Bolivia ha intentado resolver este problema desde el mismo momento en que Chile invadió nuestros puertos, y no hemos cejado en ello, no hemos renunciado, a pesar de que ya hemos sufrido varios contrastes en el camino, ¿no? En 1920 Bolivia presentó también una demanda ante la Liga de las Naciones que fue desestimada, y en ese momento también se creyó que ya no había más y que no había forma de avanzar, ¿no? Pero aquí estamos, seguimos hablando del tema. Luego, en 1929, Chile y Perú firmaron un protocolo que dice que se necesita el acuerdo de ambas partes para ceder los territorios de Tacna y Arica a una tercera potencia, ¿no? Lo cual ponía un candado más a nuestro enclaustramiento, cuyas llaves las guarda el Perú, ¿no? Eso es lo que se dijo, y así se lo entendió metafóricamente, y en cierta forma es cierto. Y también en esa ocasión se creyó que ya no había más y que no se iba a poder tratar el tema, y después de 1929 pasaron muchos años en los que no se habló del tema oficialmente, pero luego resurgió, ¿no? Y vinieron las notas de 1950, que fue un acercamiento importantísimo, donde hay un compromiso expreso de Chile que, bueno, la Corte no lo encontró vinculante en términos jurídicos. En realidad no ha encontrado vinculante nada. Nada. Pero ahí están las evidencias, ¿no? La historia nos muestra que Bolivia ha intentado, ¿no? Que ha tratado de resolver este problema con diferentes estrategias, en diferentes ámbitos, pero siempre con el mismo objetivo: recuperar un acceso soberano al mar. Y creo que esa va a ser al final del camino nuestra mayor fortaleza, ¿no? De haber persistido, de nunca haberse rendido y de realmente haber hecho todo lo posible, ¿no? Ya lo decía nuestro ex canciller Daniel Sánchez Bustamante, ¿no? Bolivia no puede vivir aislada del mar ahora y siempre. En la medida de sus fuerzas hará todo cuanto le sea posible por obtener al menos un puerto cómodo sobre el Pacífico, y no se resignará a la inacción cada vez que se trate de este tema, ¿no? Esas fueron las palabras en un memorándum, ¿no? De 1910, que fue entregado a Chile y a Perú, ¿no? Y ahí comenzaba la política de reintegración marítima con ese espíritu, ¿no? De no rendirse, de seguir adelante, de hacer todo cuanto esté en tus manos por lograr el objetivo, que es recuperar el acceso al mar. Ahora, Andrés, presentamos la demanda del 2013. Desde el 2013 hasta el 1 de octubre de 2018 han pasado muchos hitos en el camino. Sí. Incluso muchos hitos que los hemos reconocido y absorbido como pequeñas victorias, ¿no? Que los hemos festejado, el presidente ha hablado, ha dicho que nos estaba yendo súper bien. ¿Nos puedes contar un poquito qué ha pasado en estos 5 años? Sí, claramente, con gusto. Bueno, lo que ha ocurrido ha sido que después de que Evo Morales anunció por primera vez sus intenciones de demandar a Chile el 23 de marzo de 2011, se realizó un estudio y finalmente se presentó la demanda que pedía que la Corte FAI declare que Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar. Esa demanda fue presentada el 24 de abril del 2013, y ahí se inició este proceso que efectivamente, como dices, duró 5 años. Lo que vino después fue la presentación de la memoria por parte
de Bolivia, y luego Chile objetó la competencia a la Corte. Entonces la Corte evaluó si realmente tenía o no la competencia en un proceso dentro del proceso, o sea, se interrumpió el proceso de fondo, solo para ver el tema de la competencia, ¿no? Y ahí vimos a ambos países alegar, ¿no?, sus fundamentos para decir si era o no era competente esta Corte. Y después de una revisión de casi un año, la Corte se declaró competente y rechazó la objeción chilena. Entonces volvimos al proceso de fondo, volvimos a tratar lo que realmente Bolivia había planteado. Ahí Chile presentó su contramemoria, y luego Bolivia su réplica, y finalmente Chile su dúplica. Y en el interín de todas estas presentaciones había una tensión muy fuerte entre ambos países por los comentarios que se hacían, por la dura disputa que jugaron ambos gobiernos, que se vino además condimentada por ejemplo, el arresto de soldados bolivianos cerca de la frontera por parte de carabineros de Chile, ¿no?, las incursiones, la revisión de los puertos por parte del canciller Choquehuanca, que fue hasta Chile a inspeccionar los puertos de Arica y Antofagasta, y otros incidentes que realmente tensionaron mucho más las relaciones, ¿no?, fuertemente, como nunca antes. Bueno, no como nunca antes, pero sin duda uno de los periodos más tensos, ¿no? Yo creo que el otro periodo tenso fue después de la desviación del río Lauca. Pero bueno, después de que terminó la fase escrita con la presentación de los documentos, vino la fase oral. Los abogados defendieron sus argumentos, como pudimos ver todos por televisión, oralmente frente a los jueces, y después ya vino el fallo de hace poco, que fue efectivamente un remesón para todos nosotros, ¿no? Querido Andrés, el hecho de que la Corte se haya declarado competente ya de entrada para todos los bolivianos, creo que fue un logro, ¿no? Sí, sí. Fue algo que se celebró, digamos, como una victoria. Pero, ¿no te parece, es lo que hablábamos igual antes de empezar la grabación, el hecho de aceptar la competencia y después dar el fallo y desestimar todos los argumentos, ¿no te parece un poco contradictorio? Sin duda, es algo que realmente sorprende, porque es muy inusual además, ¿no? No suele ocurrir eso. Si has aceptado la competencia es porque algo hay, pues, en esa petición, ¿no? Algo en derecho que pueda por lo menos servir para ir al menos en la línea de lo que está planteando el demandante. Esta Corte sorpresivamente primero acepta su competencia y después desestima todo, ¿no? Entonces, ¿para qué aceptó la competencia? Uno se pregunta, ¿no? Por eso es muy raro, ¿no? Es realmente extraño esta decisión que es tan contundentemente favorable a Chile y tan desfavorable para Bolivia, porque no suele ocurrir, como digo, ¿no? Si uno revisa los fallos de la Corte, generalmente le dan por lo menos algo a ambas partes, ¿no? No hay casos, o muy pocos, en los que es tan radicalmente favorable a una de las partes, y menos aún cuando se ha objetado la competencia. Pero bueno, es una Corte efectivamente muy conservadora, lo es sobre todo cuando se está hablando de soberanía, y eso también es algo que tal vez nuestros abogados debieron haber previsto, ¿no? Porque, claro, yo en cierto momento incluso me preguntaba a mí mismo si era realmente apropiado o acertado proceder, por ejemplo, invocando tal cantidad de fuentes del derecho, ¿no? A mí me parecía un poco, no sé, excesivo en cierta forma, aunque creía también que nuestra fortaleza estaba en que había muchos momentos que estábamos presentando como generadores de obligaciones. Es decir, yo creía que la contundencia de nuestra demanda radicaba justamente en las muchas veces en las que Chile se comprometió a resolver este problema. Pero ahora la Corte lo desestima y a mí personalmente me hace ver que no es cuestión de cantidad aquí, no es cuestión de que le lleves 1000 promesas y compromisos, sino que le lleves una, pero bien fundamentada y que realmente genere, ¿no? Entonces, no solo en los momentos, sino, como digo, en los fundamentos de las fuentes del derecho. Bolivia se basó en 8 fuentes del derecho, que son los acuerdos bilaterales, los actos unilaterales,
la aquiescencia, el estoppel, las perspectivas legítimas, la teoría de la acumulación, las cartas de la ONU, de la OEA, todo como instrumentos del derecho internacional que supuestamente validaban nuestra postura, pero daba la impresión, y eso es lo que uno entiende al leer el fallo, de que había una mezcolanza, ¿no?, de temas, una gran cantidad de temas metidos en un solo petitorio, que efectivamente se acumulaban, pero que no demostraban que había una obligación de negociar. Entonces eso también debieron haberlo visto, ¿no?, estos abogados que... Pero ¿y qué crees que pasó en el camino? Porque en su momento, como tú dices, estos abogados debieron advertir, digamos, lo que tú mencionas, este conjunto de argumentos que muchas veces, bueno, que hemos visto que no han sumado en realidad, ¿no? Entonces, exacto, ¿qué crees que pasa en el camino? ¿Tú crees que hay ahí ya una suerte de triunfalismo, digamos, de que al creer que estos argumentos son demasiado sólidos, nos olvidamos de ver el fondo del asunto? Sí, sin duda, un poco hay algo de eso, pero por otra parte también está el hecho de que solo nos enfocamos en la parte jurídica y nos olvidamos de la parte diplomática, que también obviamente siempre es importante, ¿no? Uno se pregunta qué han hecho nuestros embajadores durante todo el proceso, ¿no? Sería interesante que nos expliquen si nuestros embajadores, por ejemplo, en el Reino Unido, en Francia o en Holanda, el mismo Rodríguez Belcé que estaba ahí, ¿qué contactos ha hecho, ¿no? ¿A quién ha tratado de persuadir? ¿Con quién se ha movido? ¿Con quién se ha reunido? Porque de eso se trata, ¿no? Y sobre todo nuestro embajador en las Naciones Unidas, ¿no?, ¿qué ha estado haciendo, ¿no? ¿Ha hecho algo al respecto o se ha dedicado a atacar al imperio y a decir que Siria y que Venezuela y esos países son a defender a Palestina y defender a todos estos países que puede ser muy bien que le parezca o que él comulgue con sus causas, pero él es representante de todo un país, ¿no? y nuestros embajadores tienen que también defender los intereses nacionales de Bolivia. Eso quiere decir que tiene que estar pues el pueblo boliviano de acuerdo con, por ejemplo, defender al régimen dictatorial de Siria, ¿no?, que no creo que los bolivianos estén muy de acuerdo, más aún cuando ese gobierno utiliza armas químicas en contra de su población. Entonces hay muchas cosas que replantear y que evaluar y que analizar, sobre todo en esa parte, ¿no?, en el manejo de la diplomacia. La Cancillería ha hecho un papel pero totalmente estéril, no ha hecho nada, yo diría, ¿no? Se nota que no ha hecho nada, porque y al otro lado se nota que sí han hecho mucho, ¿no? Los chilenos se han movido pero increíble. Pero ha sido un trabajo invisible, digamos, un trabajo claramente de hormiga, digamos, como siempre es, ¿no? El trabajo del lobby diplomático es así, es una cosa en la que no vas a publicitarlo, no vas a ir a los medios a decirlo, pero sí lo vas a trabajar con una estrategia reservada y que además tiene que estar en la línea de tus intereses, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado, ¿no? Porque Bolivia no solo es que se enfocó en la parte jurídica, sino que también hubo una parte comunicacional bien llevada hasta cierto punto, sí, por Carlos Mesa, pero que no se complementó, no había conexión entre una cosa y la otra. Entonces fue por eso también el resultado. Mientras nosotros estábamos entonces costurando banderas de 200 kilómetros, Sí. La diplomacia chilena realmente estaba haciendo lo que tenía que hacer. Exactamente, ¿no? Haciendo teoría, ¿no? Redactando artículos, convenciendo y persuadiendo en la parte académica a los jueces de la corte de su postura, tal vez incluso contratando a expertos para que ellos publiquen artículos que puedan reforzar su postura, y además instalar un miedo en la corte y en el mundo respecto a que si se aceptaba la petición boliviana iba a venir el caos en el mundo, que muchos países iban a empezar a reclamar soberanía, ¿no?, respecto a territorios que no eran suyos o que estaban ya regidos por algún tratado, ¿no? Lo cual, si bien no es cierto, porque para hacer eso obviamente necesitas que el otro estado te haya prometido y se haya comprometido varias veces a resolverlo, como ha ocurrido con Chile y Bolivia. Igual parece que lo consiguieron, ¿no? Dar la impresión de que ese trabajo sí fue efectivo, fue
al final el que determinó en cierta forma lo que ha sucedido. Quiero rescatar dos puntos y más que nada hacer un comentario respecto a lo que decías. El primero es evidentemente que nos deja a todos un sabor amargo en la boca, Sí. ¿no es cierto? Y para pasar ese sabor amargo los invito a escuchar el tercer programa que se llama El Caja Informativo, a todos los que nos oyen. Y lo segundo era esto respecto a la diplomacia que tenemos como país. Habíamos nosotros conversado en programas anteriores sobre la calidad justamente de los servidores públicos que tenemos. Y tú nos hacías un comentario que la Cancillería, por ejemplo, o los embajadores no han tenido, digamos, un rol protagónico. Y ha sido un poco más mediático cuando hablaba Carlos Mess en Chile, en un canal de televisión, y todos estábamos aquí admirados y aplaudiendo. le hacían memes, le hacían videos de que Turn no Down está for mal, What. no está mal necesariamente, pero No es debió haber suficiente. otro trabajo. Debió haber un Estado que respaldara Respaldo. esa acción, digamos. Claramente. Y todo esto ha creado una expectativa muy alta, ¿no? Y ahora que se nos vienen con esta goleada, por así decirlo, en términos más suaves, ¿qué es lo que nos queda? O sea, ¿a dónde debería apuntar Bolivia? Porque después tenemos declaraciones de parte del mismo presidente que va a hacer una carta de reclamo ante Naciones Unidas, o etcétera. ¿Tú ves que ese camino que está tomando, que es, digamos, más agresivo, es el adecuado? ¿O qué, en tu opinión, es lo que debería hacerse en realidad? Claro, no estoy de acuerdo con reclamar, con mostrarse como un mal perdedor. Creo que en este momento, al contrario de hacer esas declaraciones, lo que deberíamos hacer es más bien aclarar que sí vamos a respetar ese fallo, porque además finalmente no podemos incumplirlo, o sea, no hay forma de incumplir el fallo. Incumplir el fallo sería agarrar al presidente Piñera y sentarlo en una mesa a negociar A la fuerza. Solo así estaríamos incumpliendo el fallo, ¿no? Y no vamos a poder hacerlo. Entonces, como de todas maneras no podemos incumplir ese fallo, hay que decir nomás que lo vamos a cumplir, porque además nosotros hemos iniciado el proceso, entonces tenemos que respetar las reglas del juego, ¿no? No porque nos hayan goleado vamos a decir que el árbitro estaba comprado, no sé, algo, ¿no? Entonces es una mala actitud, una muy mala señal ante el mundo, y no contribuye. Lo que hay que hacer, y eso también se ha quedado muy evidente, muy en evidencia, que al gobierno le ha sorprendido tanto esto que no tenía ni siquiera un discurso para salir del paso, ¿no? Para decir, bueno, ya, pero ahora hacemos esto, ¿no? Los ha tomado por sorpresa, y el discurso que el mismo presidente ha dado en La Haya después de escuchar el fallo fue así, ¿no? Era terrible, o sea, qué vergüenza, además de haber perdido, no tener ni siquiera una salida más digna, ¿no? Claro. Era un derrotismo total. Y la remataron aquí, digamos, ya Claro, con las declaraciones del canciller y del mismo presidente. Sí, fue así, y yo decía, por lo menos, mientras yo esperaba las declaraciones del presidente, porque terminó el fallo y obviamente tenían que declarar, algo tenían que decir. Y Primero salió Piñera, ¿no? No, primero salió Morales. ¿Sí, señor Morales? Sí, fue porque Piñera esperó a que Morales diga algo, y recién él salió a decir algo, y claramente Piñera estaba más cómodo primero en la posición de ganador y en su casa, sin problemas. En cambio, Evo Morales estaba dentro de la corte con los periodistas esperándolo afuera, con mucha presión, porque obviamente estaban esperando que diga algo, y salió y no dijo nada que realmente valga la pena recordar, ¿no? Cuando yo en ese momento decía, ojalá salga y diga, bueno, ahora la Corte ha dicho que Chile no tiene la obligación de negociar, pero Chile sí tiene la obligación de cumplir el tratado de 1904, y a partir de ahora vamos a exigir que Chile cumpla ese tratado, ¿no? Y yo decía, ojalá que eso diga, ¿no? Pero salió y fue una decepción, y hasta ahora no lo han dicho, hasta ahora no hay esa política de, bueno, si estamos hablando de temas jurídicos y Chile es un país tan legalista que se llena la boca todo el tiempo del respeto a los tratados y al derecho internacional, entonces hagamos que cumpla el tratado, porque es lo mínimo que podemos esperar, y no lo cumple, ¿no? Claramente hay varios incumplimientos en los puertos, en el tema del libre tránsito, el ferrocarril Arica-La Paz, en el respeto a las fronteras, muchas cosas que distan mucho de ser un cumplimiento. Entonces a Bolivia le corresponde hacer eso, ¿no? Tenemos que hacer eso, y justamente les decía, hay que esperar un tiempo prudencial para volver a encarar este tema. Mientras tanto tenemos que preparar una estrategia, pero en el ínterin, mientras tanto, lo que hay que hacer es exigirle a Chile que
empiece a cumplir este tratado. Estoy de acuerdo, ¿no? Con la postura. Me parece muy, muy inapropiado que se desconozca al árbitro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sabiendo que nosotros hemos iniciado este proceso y sabiendo además que tenemos un proceso pendiente que es el del Silala, ¿no? Sí, exacto. No sé si... Querido Andrés, poniendo un escenario utópico, que la demanda hubiera sido al revés, o sea, que el fallo hubiera sido al revés. Sí. ¿Cuál hubiera sido el momento que hubiera estado viviendo ahora? O sea, Chile estaba obligado a negociar con Bolivia Claro. de buena fe. Feriado Sí, nacional. Estaríamos celebrando, sin duda. Claro, pero ¿cómo sería esta negociación, digamos? Porque, ¿cuáles serían los términos de esta negociación? ¿Internos? ¿O la Corte tenía alguna obstrucción en la negociación? No. Sí, no sabemos qué es lo que hubiese podido decir la Corte si le daba la razón a Bolivia. Era algo que efectivamente habría innovado bastante en términos de, ¿no? Nunca se ha presentado una demanda como estas, y la Corte, si habría dicho que Chile tiene la obligación de negociar, naturalmente que habría tenido que definir ciertos lineamientos en cuanto a sobre qué se va a negociar, ¿no? Tal vez los plazos y otros elementos que puedan contribuir a que esa negociación llegue a buen puerto. Pero bueno, no fue el caso, no hemos visto eso, y de todas maneras, y eso es lo que yo dije varias veces antes de que se pronuncie la Corte, hubiese sido muy difícil negociar en estas condiciones, ¿no? No están dadas las condiciones actualmente, porque primero el gobierno tampoco ha hecho nada por generar un ambiente de negociación, ¿no? Al contrario, nos hemos confrontado con Chile y tampoco se han conseguido los apoyos de la comunidad internacional. Bolivia, lejos de acercarse a los países que podrían influir en esta negociación, se ha puesto en contra, se ha aislado, ha ido a defender a Venezuela en la OEA. Entonces todas esas acciones que no iban en la misma línea de nuestros intereses nacionales nos han puesto en una muy mala situación, y fue realmente muy mal llevada la cosa, ¿no? No solo para lo que fue el mismo fallo, sino para lo que podía haber surgido si es que ganábamos el juicio, ¿no? Y por el otro lado teníamos a Chile totalmente reacio a entenderse con Bolivia y sin ninguna predisposición, ¿no? Entonces yo decía, si ganamos, que yo pensaba que íbamos a ganar, no van a ser estos gobiernos los que resuelvan el problema, no serán pues los que vengan en algún momento cuando ya se den las condiciones, porque no parecían estar dadas. Entonces, bueno, ahora ya es un tema de especular, porque no hemos ganado el juicio. Tenemos que ver qué puede pasar ahora en este escenario, y cuál debe ser nuestra estrategia, ¿no? En este tema. Ahora, Andrés, entiendo que hay un recurso, corregime si estoy mal, pero dada esta disconformidad del presidente Morales y de su entorno, leía en algún medio que se puede acudir al artículo 98 del reglamento de la Corte, que no sé si me puedes ampliar. En algún medio leía acerca de estos, que es exactamente una demanda de interpretación. No sé qué tan prudente o qué tan adecuado sea recurrir a este recurso. Sí, hay que a través de este artículo del estatuto se puede solicitar, del reglamento, ¿no? Del estatuto. Sí, del reglamento. Se puede solicitar una opinión consultiva, ¿no? De la Corte que emita respecto a lo que ya ha dicho, pero es absurdo porque la Corte no va a decir, bueno, nos hemos equivocado, ¿no? Claro. O sea, lo que van a decir, o van a ratificar o simplemente no van a aceptar emitir una opinión, ¿no? Ahora, claro, uno podría fundamentar un poco mejor esa propuesta, haciendo énfasis en las cosas que han quedado muy ambiguas o sin explicación, básicamente. Estoy hablando principalmente de que la Corte se ha explayado en explicar por qué el acta protocolizada de 1920, las notas de 1950, los acuerdos de Charaña de 1975, el memorándum Truco de 1961 y los acuerdos del enfoque fresco 1987 y posteriores no generaron obligaciones para Chile, ¿no? La Corte explica claramente por qué todos esos acuerdos no generan, pero no dicen nada
respecto a los acuerdos de 1923 y de 1926, que Bolivia también los llevó como parte de su argumentación. Entonces es muy extraño, ¿no?, que la Corte no diga nada, que se los pase por alto, cuando ahí también habían elementos de análisis y que obviamente merecían una explicación, ¿no? Claro. Y eso fue lo primero que yo observé el momento en el que la Corte emitió el fallo. Y después, ya revisando el documento, también advertí, y esto, bueno, en realidad revisando las opiniones de los jueces que votaron a favor de Bolivia, que la Corte tampoco dijo nada respecto a la respuesta de Bolivia al memorándum truco, ¿no? Bolivia responde a ese memorándum aceptando la negociación, en lo que ya es también un acuerdo, ¿no? Un acuerdo se establece entre dos partes cuando está por escrito y cuando se está hablando del mismo tema, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Y en este caso existe eso, pero la Corte no menciona la respuesta boliviana y llama la atención, ¿no? Entonces hay esos elementos que quedan muy confusos, ¿no? Y bueno, personalmente a mí también me sorprendió que la Corte deprecie o devalúe al mecanismo de la negociación, porque al final del fallo lo pone como un mecanismo más, ¿no? Lo pone al mismo nivel de los demás mecanismos de resolución de conflictos, ¿no?, que existen, cuando la teoría a nivel mundial reconoce que la negociación es el mecanismo más efectivo, ¿no?, y más apropiado para resolver problemas entre países. Y no solo la teoría, sino la misma jurisprudencia de la Corte. Entonces, ¿por qué la Corte desprecia de esa forma la negociación? Eso es algo que realmente me sorprendió, porque no está en la línea de lo que uno esperaba, ¿no? Que más bien privilegie a la negociación, claro, y que diga que ese es el mecanismo que hay que implementar. Así es, estimado Andrés. Bueno, a ver, un poco ya para ir redondeando, yo quería preguntarte sobre cómo crees que queda el perfil ya más político, digamos, del presidente y también de Carlos Mesa en este caso, ¿no? Dado este fallo y dado que se les está atribuyendo, digamos, todas estas fallas, estos errores que se pudo cometer en el camino, ¿cómo crees que queda la imagen del presidente, ¿no?, y del representante de la demanda? Sí, efectivamente afecta, ¿no? Sobre todo al presidente, que es quien ha tomado la decisión. Y bueno, efectivamente es un tema de responsabilidad que tiene que asumir el mismo presidente, y el vocero también en lo que le compete, ¿no? Pero bueno, sabemos que en realidad ninguno de los dos ha redactado la demanda, ¿no? Claro. Ellos no han sido los que han hecho los argumentos, pero hay obviamente un tema de responsabilidad en lo que a cada uno le compete en sus cargos, al presidente mucho más, y esto les va a pesar mucho en términos de popularidad, porque es un tema sumamente especial para los bolivianos, ¿no? Es un tema que realmente nos llega al corazón, y una derrota de estas es una frustración gigante para el pueblo boliviano. Entonces va a haber efectos negativos en su aprobación del pueblo, y eso obviamente va a incidir en lo que vaya a ser la votación, ¿no?, las elecciones. Pero bueno, es difícil también predecir qué es lo que va a pasar. Los efectos políticos de esto todavía no se están viendo claramente, pero van a ser gigantescos, ¿no? Los efectos, no solo pues en Bolivia, en Chile también, ¿no? Y en términos muy positivos para ellos, ¿no? El canciller Muñoz, por ejemplo, que también es un aspirante a la presidencia, se fortalece muchísimo con esto, ¿no? Y obviamente ya lo está aprovechando. Hemos visto sus primeras declaraciones. Entonces hay un efecto político en ambos lados de la frontera que van a definir también tal vez el futuro de nuestro país. Así es. Perdón, hay gente que se pregunta si valía la pena haber llegado hasta este punto de tener un juicio ante la Haya, o era mejor seguir con la etapa de negociación. Esa es una duda que le queda. Y la otra es, bueno, no sabemos cuánto se ha gastado, por ejemplo, ¿no? Del lado de Chile han anunciado que son más de $24 millones en estos 5 años. Y quería saber tu opinión al respecto de esos dos temas. Sí, bueno, hay
hay mucho que decir respecto a cuánto ha costado, porque en realidad Chile ha contratado un bufete de abogados carísimo, ¿no? Freshfields de Estados Unidos, y mientras que Bolivia ha conformado un equipo de abogados independientes que debería ser menos costoso, pero bueno, es un tema que no lo conocemos en detalle, pero que también genera, ¿no?, sus efectos políticos. Vamos a ver cuánto realmente es lo que se ha invertido. Eso es también una desazón, porque da la impresión de que fue un error, de que no debíamos haberlo hecho, y esa es tu primera pregunta. Pero en lo personal creo que también era una instancia que había que ensayar también. O sea, había que probar, había que hacer algo, ¿no? No podíamos quedarnos de brazos cruzados cuando Chile decidió cerrar todas las puertas a finales del 2010, cuando canceló las reuniones de los 13 puntos y nos dejó en la posición de elegir entre resignación o demandar, ¿no? Y bueno, elegimos demandar, no nos fue bien, y bueno, yo tampoco puedo desconocer que he apoyado lo que se ha hecho, el planteamiento. Yo pensaba que era algo que nos iba a llevar a algo bueno, estaba equivocado claramente, pero dentro de todo, y ya viéndolo desde la perspectiva histórica, como les decía, es un intento más que ha hecho Bolivia, ha ensayado una fórmula más que no nos cierra totalmente las puertas. Es cierto que sí nos afecta en cierta manera, nos da un golpe, ¿no? Es un retroceso, pero no es irreversible, ¿no? Yo sigo pensando que va a llegar el día en que recuperemos el mar. Ahora, hay también otras voces, ¿no? Que algunas voces, digamos, un poco disidentes sobre este tema del mar, que nos dicen que deberíamos ya un poco dejar de un lado el tema del mar y ver otras opciones y fortalecer otras relaciones, pero además fortalecer otras estructuras, digamos, dentro de lo que es el desarrollo del país, ¿no? ¿Qué te genera este tipo de opiniones que se han vertido de todo tipo, algunas en contra de lo que se hizo con la demanda, algunas otras muy derrotistas y qué sé yo, ¿no? Sí, es comprensible, ¿no? O sea, las reacciones son muy contrarias en este momento. Hay mucha bronca por lo que ha pasado, y bueno, hay gente que ya no quiere volver a hablar de esto porque produce frustración y porque no ven en esto algo que nos pueda llevar a nada, ¿no? Parece una batalla perdida. Uh-huh. Entonces por eso mucha gente baja las manos, pero creo que no, o sea, respecto a los que dicen que deberíamos hacer otras cosas, creo que podemos hacer todo y no descuidar este tema. O sea, es decir, nos podemos enfocar en desarrollar nuestro país, en potenciarnos económicamente, en diversificar nuestras exportaciones, en hacer que el aparato productivo boliviano realmente empiece a funcionar y en industrializar a nuestro país, sin descuidar nuestra política exterior y nuestra máxima prioridad, que es el tema marítimo, ¿no? Hay gente que se va a dedicar a uno y hay gente que se va a dedicar al otro. Y por el otro lado, por más allá de que es cierto, o sea, es efectivo que el enclaustramiento no es la principal causa del subdesarrollo de Bolivia, sí afecta, ¿no? Afecta por lo menos en algo, y hay estudios al respecto, de que no tener una salida soberana o no tener una salida al mar tiene su efecto y es un freno para el desarrollo. No es la explicación de todo de la pobreza, si se quiere, boliviana, pero sí afecta. Entonces, en ese sentido hay que hacer algo para resolver el problema, y más que nada hacer que se cumpla el Tratado de 1904, porque hay facilidades ahí que justamente no las estamos aprovechando porque no se cumplen. Hay paros, huelgas todo el tiempo en los puertos chilenos, más que en ningún otro puerto en la región, y eso nos afecta. Entonces hay que plantear las cosas con otra mirada, ¿no? Una mirada más realista, enfocar el tema, digo yo, en el ámbito más político, ya no en lo jurídico, y ver, ¿no?, las posibilidades que tenemos hacia adelante. A Chile finalmente también le interesa tener buenas relaciones con Bolivia, restablecer relaciones diplomáticas algún día, porque Chile también tiene aspiraciones de liderazgo en los procesos de integración regional que no van a poder ser cumplidos mientras mantenga problemas pendientes con sus vecinos, y en este caso
un problema tan grave como es la salida soberana al mar de Bolivia. De acuerdo. Una cosita más quería preguntarte, Andrés. Creo que es lo más positivo que se ha escuchado en estos días. El gobierno había decidido invertir entre 600 y 800 millones de dólares Sí. para el Puerto Bush, ¿no? Entonces, no sé qué opinión te merece esta decisión. Bueno, yo creo que la gente de Puerto Bush debe estar muy feliz. Deben ser los que más han celebrado el fallo. Cómprense un lote cerca de... Sí, es algo que se debió haber hecho antes, pero la salida que tiene el gobierno, ¿no? para encarar el tema, para mostrar que está haciendo algo, no me parece la más acertada, porque ¿por qué no se hizo antes? Exacto. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Y por qué se hace ahora que hemos perdido el fallo? O sea, es, no sé, Va a salir de paso, muy reactiva. sí, visceral, ¿no? Cuando lo que digo yo es lo que debería hacerse es exigir el cumplimiento del Tratado de 1904 y efectivamente también potenciar los otros puertos, porque Bolivia ha crecido mucho en el último tiempo y no solo necesita los puertos chilenos, sino otras salidas, ¿no? Entonces, y vamos a seguir necesitándolas, entonces no podemos cerrar el paso en uno y enfocarnos por el otro, eso no nos conviene tampoco, ¿no? Lo que tenemos que hacer es potenciar todas las salidas y hacer que se cumplan los acuerdos al máximo, ¿no? Que nadie incumpla, para realmente aprovechar lo que nos han dado facilidades en Hilo, en Puerto Valleta, en Uruguay también, en Argentina, en Puerto Rosario. Entonces tenemos que aprovechar lo que nos han dado, no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Nos hemos dedicado a reclamarle a Chile y bueno, por momentos con una postura un poco plañidera, ¿no? Del llorón que está ahí tratando de... Sí, creo que hemos concentrado todos nuestros esfuerzos, ¿no? en esto de la demanda marítima y hemos descuidado algunos otros aspectos. Sí, y por eso digo, ¿no? Hay que enfocarse en todos las salidas que tengamos, potenciarlas y seguir trabajando dentro de Bolivia para que nos fortalezcamos, porque efectivamente eso es un elemento fundamental para poder negociar con otro país, ¿no? Claro. Tener poder de convicción. Bueno, un poco como resumen, súper interesante el tema. Y creo que rescato una de las frases de Andrés, es solamente una batalla más, ¿no? O sea, y vamos a seguir en pie de guerra, ¿no? O sea, Cuidado con en tus pie de palabras, discusión, no de guerra, porque de negociación. de negociación. Pero a lo que me refiero es que no vamos a perder la ilusión de retornar a puertos en el Pacífico, ¿no? Sí. Y creo que todavía nos falta mucho, hay más caminos, falta explorarlos, y que es importante, como dices, Andrés, ver el tema de que sanear relaciones, ¿no? Con nuestros vecinos y poder hacer cosas en concreto. Un poco el tema de ver las opciones que nos da el Tratado de 1904 son opciones reales para nuestro país, ¿no? Económicamente hablando. Definitivamente hay que explorar todas las opciones y no rendirse, ¿no? Eso es lo importante. Así es, estimado Andrés. Bueno, creo que hemos abordado todos los temas importantes sobre este fallo de la Corte. Así que, Roberto, no sé si tienes algo para cerrar y ya despedirnos. Como conclusión y reflexión para todos los que escuchan, y muchas gracias, Andrés, un capo aquí, nos ha acompañado esta noche en esta grabación. Realmente Un gustazo. nos has dado todo el panorama amplio desde que inició este proceso hasta que acabó hace unos días, pero como dices, no es el final. Y a mí me gustaría rescatar el tema de la reflexión sobre, otra vez, qué tipo de funcionarios o servidores públicos tenemos. Siempre ataco eso un poco, ¿no? O sea, ha tenido para mí, como tú decías, mucha incidencia no haber hecho ese lobby diplomático comparado a Chile, que posiblemente lo hizo mucho mejor, porque aparentemente nosotros teníamos unos argumentos muy sólidos y ahora nos dejan con la duda si fue así o no, ¿no? Entonces el resto de la población se imagina que ¿para qué hemos hecho todo esto? O sea, lo hemos tomado muy mal, realmente un trago muy malo. Pero siempre hay que verlo optimista, ¿no? Y la historia nos muestra que hemos tenido muchos intentos. Este ha sido uno más de esos, como tú dices. Y nada, hay que seguir. Es una causa inclaudicable, ¿no? Sin duda, entonces, irrenunciable, correcto. Entonces, es algo que va a seguir. Y nada, gracias a ustedes y gracias a Andrés especialmente. No, gracias, chicos. Hasta aquí hemos llegado y nos estaremos
viendo o escuchando en este caso la próxima. Un saludo muy cordial a Andrés, que nos acompañó esta noche, y muchas gracias por haber venido, y ha sido un placer charlar contigo, ¿no? Gracias a todos, un saludo a la audiencia y a los 3 muchachos que me acompañan. Gracias, Andrés. Chao. Hasta la próxima. Chau.